el aire. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Para mí es un placer presentarles este segundo momento, esta segunda entrega de Minkaricuy. Minkaricuy para nosotros, para la gente de la Asociación Cultural, para la gente de la Asociación Educativa Pugiasunchis y especialmente para el Instituto Superior Pedagógico que nosotros echamos adelante, significa darnos la mano, significa apoyarnos, significa conducirnos juntos, significa crecer en comunidad. Estas clases abiertas, estos momentos para compartir, los entregamos convencidas, convencidos de que la educación es un proceso que no se termina en las aulas. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda edición de Minkaricuy. Y voy a tener el placer inmenso de iniciar este otro tipo de entregas de Minkaricuy que les explico rápidamente de qué tratan, de qué van. A nosotros, a nosotras en el instituto nos importa muchísimo reconocer la trayectoria de quienes han aportado con su investigación, de quienes han aportado con su filosofía de vida, de quienes han aportado de cualquier manera contundente a la educación en el Perú. Pero también y por supuesto, nos importa de sobremanera que todas las herramientas y recursos culturales que tenemos todavía en el Perú como parte de esa maravillosa herencia cultural puedan ser transmitidas a las siguientes generaciones en concordancia con la escuela y ya no divorciada de ella. Entonces, sin más decir, vamos a iniciar esta segunda entrega con un maestro que tal vez no ha tenido ningún grado, ningún bachillerato, ningún doctorado, pero es un maestro a carta cabal del violín peruano y con él vamos a hablar de música y educación. Les presento con inmenso gusto al maestro Andrés Chimango Lares. Eh, Andrés Lares, solo para que tengan una idea, es considerado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Vivo de la Nación, junto con Máximo Damián y otros representantes del violín peruano, son los que manejan el idioma del violín tradicional para danza de tijeras de manera tan grande, de manera tan completa, que va a ser una pena, una tristeza del tamaño de la catedral que no tengan discípulos que puedan sucederlos. Y esta es nuestra preocupación y por eso está aquí, para que alguno de ustedes luego de esta conversación, esperemos de todo corazón, tenga ganas de ir por él como pueda, de la manera que sea, por el medio que sea, a aprender de su violín. De Chimango también tengo que decirles, Chimango lo llamamos muy cariñosamente, quienes lo admiramos desde hace mucho tiempo. Debo decirles de que el 2013 obtuvo el Premio Mundial a la música originaria, no en un festival aquí, sino en un festival en Polonia que se llamaba Chakopani. Para quienes hacemos algo de arte sabemos lo importante de este festival. Ha estado en Estados Unidos, en Hungría, en el Japón, en la China representándonos y a manera de anécdota les digo de que un día que tuvo el honor de, tuve el honor, mejor dicho, de compartir escenario con él, fue muy gracioso porque terminada nuestra obra, se iba corriendo por detrás del escenario con su maletita preparada y le preguntamos, ¿a dónde vas ahora a tocar Chimango? A Japón nomás, nos dijo. Y así es su vida, porque es un maestro del violín de las tijeras peruanas. Chimango querido, bienvenidísimo. ¿Qué quieres decirle a esta gente que te está escuchando para saludarlos? Muy buenas tardes, estimada Tania, y mediante tu persona y todos los que están viendo este magnífico evento, nuestros amigos de la institución educativa de Pugiasunchik, de nuestro querido departamento, la región Cusco.
Me siento muy honrado de poder tomar parte en este evento y poder, ¿no?, testimoniar lo que es nuestro aprendizaje, el mensaje de nuestros hermanos mayores que nos encomendaron y en la cual pues tuve esa oportunidad de haber bebido, ¿no?, de la fuente misma en los Andes, haber sentido, ¿no?, el calor, el frío de nuestros ancestros que con bastante sacrificio pues cultivaron lo que es la parte lo que es la parte de profesar, de difundir nuestra cultura viva en el canto, en la danza, ¿no?, en la música. Y bueno, gracias a sus enseñanzas, que no solo fueron musicales, sino también de formarnos, ¿no?, en lo que es la parte de nuestras responsabilidades, el respeto, los valores, ¿no?, hacia el prójimo, ¿no?, a tus hermanos mayores, a los menores, el amor a nuestro pueblo, el amor hacia la naturaleza, el amor a nuestros huacas sagrados, a nuestros santuarios, ¿no? Y el verdadero reconocimiento a nuestra Pachamama. Y la verdad me siento bastante muy bendecido. Y bueno, gracias a ello hemos tenido esa oportunidad de difundir, ¿no?, nuestra música, tanto acá a nivel nacional como también en el extranjero, con el debido respeto que hemos tenido esta acogida y gracias al aporte, ¿no?, de nuestros compañeros que en su debida oportunidad se han acompañado. Chimango querido, y es una curiosidad nuestra, te confieso, em, saber cómo es que tú aprendiste a tocar el violín, cómo nos enseñamos estos oficios en el Ande. Bueno, remontándonos hacia décadas pasadas, hablemos de la década de los 60, ¿no? 1960, en la cual yo me inicié, ¿no?, a fines de los 60. Bueno, pues anteriormente, pues cuando uno inclinaba por el aprendizaje, pues veíamos, ¿no?, la imagen de un gran maestro, ¿no?, por decir que era pues un maestro referente, ¿no?, en esa zona, ¿no? En el caso mío, en el Valle de Sondonda, en Cabana, en Sondonda, en Andamarca y luego también Coracora y Puquio. Y bueno, en algunos casos, pues nuestros padres, ¿no?, tenían que mediar y ver la posibilidad de que un determinado maestro nos pueda enseñar, ¿no? Porque era muy difícil en esos entonces, ¿no? Porque carecíamos de los adelantos tecnológicos que hay ahora. Entonces, prácticamente el papá nos daba, ¿no?, como en adopción al maestro, ¿no?, para que ellos pues nos puedan guiar, ¿no? A veces duraba pues un año, 2 años, depende de la habilidad que tenía el alumno, ¿no?, el discípulo. Y también lo que es la parte de desprenderse de sus conocimientos de los maestros, ¿no? Porque anteriormente también eran un poco celosos, también eran algunos maestros, ¿no? Porque a veces pues, en esa época habían pocos, ¿no? Entonces, razón por la cual también era su medio de supervivencia y siempre había un poco de celos artísticos, pero el comportamiento de cada uno hacía mérito, ¿no?, para que también el maestro se podía ablandar y bueno, pues darnos las pautas de su enseñanza. Primero, informarnos en los valores, en el respeto, ¿no? Saludar, ¿no?, al mayor, al menor, la ayuda al prójimo, lo que es la parte, ¿no?, de ser humanitarios. Y después hay los deberes de responsabilidad de ir a sus chacras, ¿no? Y ir a buscar sus ganados ovinos o camélidos o, ¿no?, vacunos, ¿no? Igual también labrar la tierra, ¿no?, traer leña, hacer comer a sus animales. Y recién, pues en la tarde, a golpe de las 5 o 6 de la tarde, recién pues, nos daba las primeras pautas, ¿no?, en lo que es la parte del afinamiento, después las melodías, ¿no?, consecuentemente. Y después ya pues cuando ellos tenían compromiso, nosotros teníamos que ir pues detrás del maestro para podernos pues, cuidar, ¿no?, en los momentos difíciles de lo que es la parte de la tipanacu, ¿no?, cuando se hacen las fiestas costumbristas, ¿no?, que dura pues una semana, 10 días o 2 semanas. Entonces el discípulo pues tenía que estar pues, siempre al tanto, ¿no?, del maestro, ¿no?, que no le falte nada, ¿no?, en lo que es la parte de su alimentación, de lo que es la parte de sus descansos, ¿no?, pero, aunque eran cortos, pero estar pendiente, ¿no? Entonces, esa era la enseñanza, ¿no? Y aparte, y estar memorizándolo prácticamente, ¿no?, las diferentes tonalidades de las secuencias, tanto de las danza tijeras, las fiestas navideñas, la fiesta de los negritos, y bueno, las músicas que hay dentro del calendario festivo, ¿no? Y es mucho amplio, ¿no? En ese entonces no había grabadora, nada para hacer los registros, era todo a memorizarse, ¿no? Entonces, Pero qué tanto fortuna también, eh, en ausencia de estos medios, qué fortuna tener que aprender conviviendo con el maestro. Tú nos hablas de al menos un año
que les daban prácticamente en adopción para estar con el maestro y que había que hacerle servicio, que había que hacerle atender sus labores agrícolas, atender a los animalitos, seguirlo en las danzas, en las fiestas costumbristas. Qué maravilla también esa forma, qué maravilla que eso te haya permitido, tu sed del violín, tu sed de aprender violín, te haya permitido convivir con tus maestros. Y yo te quería pedir algo. Primero, ¿cuál es el nombre de tu primer maestro? Lo recordarás, imagino, y pedirte, si es que no es mucha sinvergüenzura de nuestra parte, ¿te acordarás del primer tema que interpretaste? Sí, claro. Bueno, lo tengo siempre en la memoria al gran maestro Severo Díaz, un excelente músico que gracias a Dios todavía está vivo y él es del pueblo de Huaycahuacho, está pues de mi pueblo de Cabana Sur, está a 1 hora de caminata, ¿no? Y bueno, y yendo rápido, cruzando los ríos, ahí, bueno, subiendo las cuestas y asimismo, pues el amigo, ¿no? El gran maestro, pues me tuvo bastante, que te diga, aprecio, ¿no? A pesar que yo ya estaba en la Universidad San Marcos, estaba ya estudiando, ¿no? Lingüística, y en mis vacaciones pues, me iba ahí a los Andes y el haber, ¿no? Visto las festividades de la fiesta de la Candelaria, lo que los carnavales, las herranzas, lo que es la parte de la música de Semana Santa, ¿no? Lo que se hace pues el ensayo ceremonial de la danza tijera, la iniciación. Yo te Entonces, pediría de todo corazón, porque sé que eso es parte de tu primer repertorio, si te animas a hacernos eh, esa danza durante la que se baila, no es la de siempre, la que se baila en la época de Semana Santa, esas tijeras para Semana Santa. ¿Te animarías a regalarnos eso para quienes nos están escuchando? encantado, Tani, es un Muchas placer. gracias. Qué maravilla, muchas gracias a nombre de todas y todos en el instituto y todos y todas los que se han sumado, las que se han sumado como público en esta tarde. Por si acaso estamos con el maestro del violín peruano, pese a que está el subtítulo dicho, pero para mí es realmente un honor estar conversando con Andrés Chimangolares. Les voy a contar un secreto. Él es Andrés Lares, sin embargo, cuando tuve la oportunidad de estar en Coracora, en Ayacucho, por estas locuras de la educación,
en una tiendita del tamaño de la pulga, chiquitita, de un rincón hermoso de Ayacucho, de allí, de Coracora, había un pancito bien redondito, tradicional de este sitio. Y yo pedí, por favor, deme de esos. Y el señor de la tienda me dijo, ah, chimanguitos. Y entendí por qué le dicen a chimango, como le dicen. ¿Cierto, chimanguito? Bueno, sí, bueno, desde muy joven me gustaba, ¿no? Esos dulces, esos manjares, pues, ¿no? Que llegaban pues en forma muy esporádica acá a Lima, la capital, y el gran maestro arpista puquiano Modesto Tomairo Mollicha me puso ese nombre porque da la casualidad que su hermana pues, de Puquio traía pues, los quesitos, la canchita, los chimangos, y yo ni bien veía el chimango, ya me compraba todo el lote que traía, y a raíz de eso pues, me puso ese seudónimo, ¿no? El gran maestro. Sí, pues, pero enhorabuena porque tu dulzura tiene mucho que ver con ese chimanguito que me comí y que era tan ayacuchano como tu violín. Quiero preguntarte algo ahora, chimango querido. Eh, ¿A quién se le dice maestro en el Ande? ¿A quién le decimos maestro en Ayacucho? ¿A quién le dicen maestro ustedes? Bueno, nosotros particularmente, ¿no? Los que hemos sido formados en esa década, ¿no? De los años 60, 70, pues decimos maestro, ¿no? A la persona, al hermano mayor que nos ha formado, nos ha inculcado, ¿no? En lo que es la parte de la sensibilidad humana, de sembrarnos bastante valor, el de querer al prójimo, ¿no? El respeto hacia el mayor, al menor, y después la parte musical, ¿no? Y después el respeto, la disciplina, la puntualidad. El maestro, pues, una persona, pues, que te enseña todo, ¿no? No solamente de sus conocimientos, sino también, pues, para uno poder desenvolverse, ¿no? En las responsabilidades de la vida, ¿no? Después que terminamos con la juventud, pues, tenemos que afrontar las responsabilidades cuando tenemos un hogar, y es por eso, pues, que a un maestro se le dice realmente maestro por todas esas enseñanzas que nos brinda, ¿no? Y en el plano musical, pues, a lo menos, pues, todas las secuencias que nos enseñan, pues, ¿no? Desde el inicio de la fiesta, hasta la despedida, el agradecimiento hacia los cargontes, ¿no? Porque eso es muy importante, porque anteriormente, pues, durante la fiesta patronal que se realizaba, convivíamos, ¿no? Con la comunidad, ¿no? Y con el cargonte, éramos una familia, y llegaba un momento apenas que nos compenetramos, y en el momento de la despedida, pues llorábamos, ¿no? De emoción, porque ya era hora de partir, ¿no? E ir a cumplir otros compromisos, pero siempre con ese sano deseo, ¿no? De desearle lo mejor, ¿no? Que no se enfermen, ¿no? Porque a veces durante la fiesta a veces se enfermaban, y uno, con el aprendizaje que hemos tenido los maestros, inclusive, ¿no? Se hacía una cura, una limpieza, ¿no? Del hogar, ¿no? Donde hemos estado durante la semana, la fiesta, para que no pueda caer ningún tipo, ¿no? De malestares a la familia, ¿no? Propios de la festividad. Y por eso, pues, un gran maestro, pues, lo reconocemos por habernos sembrado identidad, por habernos sembrado valores, por habernos formado musicalmente, y darnos esa tarea de continuar, ¿no? En lo que es la parte de la transmisión de su conocimiento a través de las generaciones. Ese es un maestro para nosotros, ese es un maestro para nosotras en el Ande. Y nosotros estamos formando a los chicos, a las chicas que sueñan con ser profes en el instituto con el deseo de que sean maestros plenos, es decir, de que no solo se encarguen de retransmitir conocimientos dictados por la oficialidad, sino que colaboren con la formación integral, completa, con el desarrollo humano completo de cada una de las personas, niñas, niños, adolescentes que estén en sus manos. Quien siembra para siempre, quien siembra más allá de los conocimientos, más allá solamente de las teorías, quien siembra la voluntad, la acción, la disciplina, la ética, ese es un maestro para nosotros. Un chisme más que quisiera que nos compartas es, alguna vez habíamos hablado de esto y con el mayor de los cariños y el mayor de los respetos,
quisiera que lo compartamos con quienes nos están escuchando esta tarde. Tú me decías que te hubiera gustado tener horas en la escuela para poder practicar y aprender tu violín, horas para poder ocuparte de tus cultivos, horas para poder ir a amar a tus animalitos. Pero la escuela, en lugar de darte todo lo que te hizo falta en su momento, en tu tiempo, te había restado horas de energía vital de esas tareas que consideraba tu familia y tú también y tu comunidad importantes. Entonces, lo que te quiero preguntar para que le confieses lo que a mí, a estos estudiantes, a estos hermanos que nos ven, a estas hermanas que nos ven, es ¿qué te gustaría que pase con las escuelas ahora? ¿Te gustarían horas en donde la gente pueda recordar cuál es su cultura y encontrarse con otras? Bueno, estimada Tania, televidente que está en ¿no? Esta tarea de lo que es la parte de la difusión, de lo que es la parte musical. En los centros educativos debería haber, ¿no? Un programa en la cual, pues, ¿no? Se pueda transmitir, convocar a maestros que sean, ¿no? En forma integral, ¿no? Que puedan, pues, enfocar, ¿no? Las tareas con mayor amplitud, ¿no? Enfocarse a la disciplina, enfocarse a lo que es la parte del amor, ¿no? Sembrar el amor hacia lo nuestro, nuestra identidad cultural, ¿no? Que es muy apreciada, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Porque cuántas sanamente tienen mucha envidia, ¿no? Y sin ir muy lejos, acá Argentina, Chile, se sienten bastante, ¿no? Envidiosos sanamente de todo lo que tenemos, pero lamentablemente acá no nos valoran como debe de ser, ¿no? O no valoramos tampoco, ¿no? Entonces, en parte a veces pues no hay una enseñanza como debería de ser, sembrar valores en los niños, ¿no? ¿Qué más, no? Desde esa etapa, pues formarlos el amor hacia su música, el amor hacia su canto, a su danza, el ser orgullosos de practicar, ¿no? De comunicarnos en el runasimi, en nuestro quechua, ¿no? El amor a nuestra costumbre, a nuestras comidas típicas, ¿no? Tanta riqueza que tenemos en el arte culinario, el amor hacia nuestra naturaleza. Bueno, lamentablemente, pues a veces algunos, pues bueno, migran, ¿no? A temprana edad acá a Lima, la capital, y ya pues ya tienen otro concepto de la vida, ¿no? Ya lo ven un poco más metálico, la urbe ya los absorbe, ¿no? En todo lo que es la parte, pues, ¿no? De los grandes monstruos del cemento, ¿no? Entonces, y como ven un poco de comodidad, ya pues dejan de lado, ¿no? Lo que es la parte de la tarea de responsabilidad del amor hacia nuestras comunidades. ¿Y qué Disculpen. crees tú que debería darle la educación, la escuela, a estas personas desde niñas, desde niños, para que, aunque se muevan a otros sitios, sigan siendo en esencia los mismos, sigan siendo ellas, ellos? ¿Qué crees que les debería dar la escuela para que eso no suceda? Y se debería reestructurar la enseñanza, ¿no? Debería haber pues un nuevo, ¿no? ¿Cómo se llama? Un nuevo organigrama, un nuevo sílabo, ¿no? De acuerdo a la realidad que tenemos de sembrar valores, ¿no? De lo que es hacer la salvaguarda de nuestras tradiciones. Eso pues tiene que venir pues, de una disposición del Ministerio de Educación, ¿no? Y tener maestros, verdaderos maestros capacitados, ¿no? No maestros que a veces vienen solamente, ¿no? Ahora, pues, ahora se estila solamente, inclusive los exámenes, solamente hacer en foto, te dan una fotocopia de una determinada hoja de papel y ahí tienes que solamente marcar aspa o las opciones A, B o C, pero ya no es como antes, que uno tenía que, pues, desglosar, ¿no? Uno tenía que, pues, ahí, ¿no? Aplicar tu conocimiento de ortografía, caligrafía y tus conocimientos y desglosarlo, ¿no? El tema que había, ¿no? En los exámenes. Y entonces en eso, pues ahora últimamente se está perdiendo, ¿no? Porque ya todo se ha mecanizado, ya todo, ¿no? Entonces ya no hay un concepto verdaderamente, ¿no? De lo que es la parte de una memoria colectiva, ¿no? De lo que es la parte de transmitir como debe de ser el amor hacia lo nuestro y como también en lo que es la parte de la formación profesional, ¿no? Entonces, todo esto va de la mano, ¿no? Entonces, anteriormente, pues siempre los jóvenes, pues no optaban por ser muy buenos alumnos con la única finalidad de a futuro, ¿no? De corresponder el sacrificio de los padres como también a sus comunidades de origen, ¿no? Una tarea humanitaria, una tarea social, ¿no?
había el compromiso de por medio, ¿no? Entonces, lamentablemente todo eso se está perdiendo en el camino, ¿no? Porque ahora ya pues con todos los adelantos de la tecnología, que es muy bueno, ¿no? Cuando uno lo sabe utilizar, ¿no? En este caso ahora que estamos utilizando el Zoom y tantas cosas que, ¿no? Que hay, cuando uno lo utiliza como debe de ser, pues, y bueno, hay muchas cosas por desarrollar, ¿no? En el caso de la agricultura, la ganadería y tantas cosas que verdaderamente hay mucho por desarrollar. Pues nosotros somos, pues, ¿no? Como dijo en su debida oportunidad Antonio Raimondi, pero no de que somos unos mendigos sentados en un banco de oro, ¿no? Y a veces carecemos de los verdaderos maestros que nos pueden inculcar esos valores. Es lamentable decir, pero con personas como tu, ¿no? Como tu persona, que me siento muy honrado de ser tu amiga, y después también de la institución que también hemos tenido en varias oportunidades de ir, ¿no? De Pugliasunchi. Es, es una cosa loable, es una cosa rescatable que debería de multiplicarse. Y para eso pues necesitamos sumar todos, ¿no? Todos, ¿no? Desde diferentes frentes, de diferentes trincheras, para pues hacer en el futuro pues un Perú mejor, un Perú progresista, y bueno, pues que sigamos avanzando, ¿no? Y recuerdo a partir de lo que dices como anécdota, la respuesta que nos dieron en un colegio que no voy a mencionar ante la visita tuya para, estábamos celebrando un aniversario de la Mauta José María Arguedas, eh, un 2 de diciembre. Entonces, los días previos en los que tú ya estabas aquí, eh, comunicamos a varios colegios que había la posibilidad de que tú te acercaras a hacer entregas culturales, musicales, a hacer un concierto pedagógico para sus instituciones. Debo decir de este colegio que nos dijo, ¿y quién es? Imán Golares. A diferencia de lo que pasaba, y no estoy tratando de hacer loas al Puquiasunchi, sino que la diferencia era de que nuestros muchachos te conocían, que desde pequeños habían tenido contacto con tu música. Nuestras chicas y chicos, apenas llegaste, te recibieron con muchísimo cariño y estaban en un así despelote, algarabía, apenas te vieron llegar, todos se fueron sumando, se sentaron en su patiecito y de inmediato te escucharon con el mayor de los amores. Y este sagrado derecho a tener acceso a nuestra cultura, escuchar a nuestros maestros, beber de sus testimonios, formarnos en todo lo que significa ser peruana o peruano, debe ser ejercido por todas y por todos. Ya no tiene que verse como, bueno, el colegio dispondrá, el instituto lo hará, sino que tendría que pasar, como lo has dicho, por una política que a veces está súper bien redactada, pero por una política que se haga carne en las clases, de modo que cada cierto tiempo ustedes no solo tengan un espacio de horas, sino que puedan realmente entregar lo que saben a las nuevas generaciones. Esa es la escuela con la que soñamos puedan nuestras alumnas y alumnos del instituto y que sean respaldados por la sociedad que nos está escuchando en este momento. Chimango querido, eh, para nosotros el amauta José María Arguedas fue en la educación un hombre visionario que planteó cosas que para nosotros ya eran necesarias en su tiempo y lo siguen siendo ahora, no han perdido vigencia. Y yo quiero preguntarte, tú lo conociste, ¿cierto? Bueno, sí, en las décadas de los 60 yo tuve esa oportunidad de conocerlos en la Universidad Agraria, ¿no? De La Molina. Y bueno, nos dimos un apretón de manos, yo todavía era muy joven, y bueno, lo conocí, hablamos inclusive en el quechua, y para que era una persona pues de bastante valía, que amaba pues no a la sociedad, ¿no? De los Andes, por cuanto sus raíces pues han sido bien marcadas, ¿no? La vivencia que ha tenido en su infancia, en su juventud, y el haber convivido con las tradiciones, con la gente del pueblo, con la gente sufrida, pues lo marcó bastante, y se trazó esa tarea, ¿no? De luchar, ¿no? Por la reivindicación, la revaloración de lo que es la parte, ¿no? De las tradiciones andinas, y hoy por hoy, pues bueno, siempre, ¿no? Sus obras están pues ahí, ¿no?
siempre muy bien considerados, no solamente a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Las veces que hemos tenido esa oportunidad de viajar al extranjero, siempre nos preguntan, ¿no? Que si conocemos, ¿no? El pueblo de Arguedas o si venimos de ahí. Y le decimos orgullosos, sí, inclusive, ¿no? Hemos Y recorrido. además de haberse inscrito en la, digamos, en la conversación universal, eh, lo que ha sido hermoso es de que a partir de reconocer su localidad se ha hecho un nombre universal y sus planteamientos para la educación nos siguen inspirando. Él, por ejemplo, tuvo la delicada tarea mientras fue en ese entonces director del Instituto Nacional de Cultura, lo que equivaldría a una suerte de ministro de Cultura en estos días, tuvo el acierto de promover junto con los docentes, recopilaciones tanto de música como de historias orales en cada una de las provincias, los distritos, los pueblos pequeñitos de todo el país. Siento de que aparte de esta obra, el solo discurso que sostenía su práctica, porque gracias a él no hemos olvidado mucho del repertorio que ya sería inexistente sin que él lo ejecutara, pero lo que es interesante para alguien que se está formando en docencia es de que él quería que esta cultura sea parte diaria de la clase, sea parte diaria de la clase y converse con otras a la par, al mismo nivel. Y en ese sentido yo te quiero pedir lo que él hubiera pedido, este, un coca quintuscha, porque tu violín de por sí es tan maestro que al sonar ya nos dice tanto. Qué maravilla, muchísimas gracias. Estoy segura de que quienes te están escuchando están agradecidos como yo. Chimango, tenemos algunas preguntitas. Creo que alguna gente ha ido entrando, entonces no escucho la parte en la que tú nos contabas cómo aprendiste a tocar, pero vale muchísimo la pena recordarlo. Entonces, una de las preguntas dice, ¿a qué edad aprendiste a tocar el violín? Y si hay más músicos en tu familia, ¿por qué no les chismeas el caso de Valentina, por ejemplo? Y este mismo hermano, que es Sergio Villafuerte, nuestro querido Checo, él es músico del grupo Arcoíris, también pregunta si tu violín fue hecho en el Perú. Entonces, repasando es, ¿a qué edad aprendiste a tocar? Si hay más músicos en tu familia y si tu violín está hecho en Perú. Bueno, yo aprendí a los 15 años, ¿no? Ya a practicar como debe ser el violín, ¿no? A los 13, 14 practicaba muy poco, también por razones del estudio, ¿no? Y
razón por la cual ya lo aprendí más ya cuando estuve en contacto, ¿no?, con otros maestros que, bueno, ¿no?, me llevaban a diferentes eventos en la cual pues uno tenía que foguearse, ¿no? Entonces, y ya profesionalmente voy a iniciar los 17 años ya a la plaza, ¿no? Como se dice, ¿no? Porque a veces siempre demoraban pues, 1 año y medio, 2 años para poder pues, saber todo lo que es la parte de las secuencias de las diferentes danzas, de los diferentes géneros que hay, ¿no? Tanto la danza de tijeras, los negritos, las guailías, las fiestas carnavalescas, ¿no? Que tienen muchas variantes en mi zona, el Valle Sondondo. Y bueno, en ese espacio hemos tenido, pues, no, competencias con grandes maestros de diferentes regiones que venían tanto de Apurímac, venían de Huancavelica, y bueno, pues las competencias eran muy arduas, ¿no? Entonces el aprendizaje hasta ahora mismo, ¿no? Seguimos aprendiendo, ¿no? Porque hay en las diferentes secuencias de la danza de tijeras que tenemos que pues innovar, tenemos que ser creativos, componer melodías en el atipanacui. Y ya pues Exacto. Y perdón que te interrumpa porque mira, para nosotros, para un cusqueño a veces es súper extraño el idioma del violín ayacuchano. O sea, estamos acostumbrados a la danza de tijeras, sí la hemos sentido, amado y escuchado, pero yo quedé absolutamente asombrada de cuántas maneras y cuántos movimientos básicos hay de la danza de tijeras. Yo conté alrededor de 32, pero creo que son más, ¿no? Pampa ensayo, alto ensayo, pasacalle, torre baja. ¿Cuántos son, Chimanguito? O sea, de cuántos pedazos de tejido está hecho digamos, regalo cultural que se llama la danza de tijeras. ¿Cuántas partes contiene? bueno, la secuencia de la danza tijeras contiene, como tú lo mencionaste, 32 secuencias, pero tienen 3 a 4 en la zona de parinacochas adicionales. Con eso estaríamos hablando de 35, porque son también entonadas que a veces ya no se toca en lo que es la parte de zona del Valle de Sondondo o en las competencias de Apurímac, porque son propios de esa región. Y tal es el caso que son músicas muy antiguas, ¿no? Ujú. Como su nombre mismo le dice, son la secuencia del incaico, ¿no? Donde se ejecuta el violín pues en forma bien lenta, como en cámara lenta, despacito, nomás la velocidad, y el danzante pues tiene que hacer pues unos números, pero con bastante cuidado, ¿no? Y aparte de eso, cada secuencia pues tiene 10 a 12 tonalidades, algunos tienen 20 tonalidades, entonces multiplicando las 10 nomás, pues tenemos más de 320 a 380, más los pasacalles. Llegamos fácilmente, pasamos los 400 músicas, Entonces, digamos. todo eso integra tu repertorio solo de tijeras, porque hay Solo otros géneros que tú tocas, como las bailías, los carnavales, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto quiero decirles, amigas, amigos, imagino que después de esto van a tener ganas de indagar en el violín ayacuchano y en el violín tradicional peruano. Nuestro violín tiene muchísimas afinaciones, muchísimas formas de tocar, pero un danzante, perdón, un violinista tradicional andino de la zona de donde proviene Chimanguito, tiene que manejar un repertorio mínimo de 1.200 canciones para empezar su trabajo. Si no, no puede llegar a tener este título. Es un aprendiz nada más. No estoy exagerando un pelito, es más, Chimango no sé por cuántos temas va en su repertorio, creo que ni él los ha contado. Chimango, ¿tú tienes una idea de cuántos temas tienes en tu repertorio? Bueno, mira, hablar de la danza tijera son, como te digo, más de 400 tonalidades. Los neritos son como 200, las fiestas navideñas igual otros 200, 250, los carnavales, otra inmensa, ¿no? Que te digo, cantidad de temas, tanto para cantar como también para bailar, ¿no? Porque en el carnaval pues tienes que tocar, seguir a la cantante, y aparte tienes que tocar el hachua, el remate, y son pues 3, 4 secuencias. Vas a un cumpleaños igualito, ¿no? Desde la entrada. ¿Cuántas horas tocas en un cumpleaños, Bueno, por ejemplo?
En los cumpleaños, pues, generalmente, pues, un mínimo de 5 a 8 horas, ¿no? Seguidas, ¿no? En lo que es la fiesta costumbrista, sí, pues, es Eso, semanas, ¿no? O sea, una semana, 10 días. Y en lo que es del parte del horario, pues, a veces se toca día y noche, ¿no? Con un descanso mínimo de un par de horas, nada más, ¿no? Porque aquí exacto. el que te define tu descanso es el pueblo, ¿no? Porque el pueblo ahí, pues, te tiene ahí, pues, no, porque quieren divertirse, ¿no? Durante todo el año que nos han divertido, pues, en la fiesta costumbrista, pues, ahí se desfogan su tristeza, su alegría, el convivir, la integración entre todos, el hermanamiento, ¿no? Tanto de Ujú. las generaciones, los hermanos que vienen de los diferentes pueblos. Y el repertorio es amplio, como te digo, ¿no? Y nosotros que no, pues, no escribimos partituras, no leemos, pues todo está en la memoria nomás, ¿no? Entonces, Eso, igual, sí eso. es. Y que ustedes ya caminando son un patrimonio, como bien te lo ha dicho la UNESCO el 2013, felizmente, son un patrimonio cultural vivo de esta nación. Insisto con la pregunta de, ¿tu violín está hecho en el Perú o está comprado en alguna parte? Bueno, mi primer violín fue fabricado en el Valle Sondón, en el pueblo de Isua, ¿no? Del pueblo de Máximo Damián. Y Sí, bueno, San Diego de posteriormente, Ishua, ¿no? sí, de Isua, sí, eran unos violines pues, hechos ahí, ¿no? Por luthieres que, bueno, ya hacían muy buenos violines. Pero lamentablemente acá en el Perú a veces no tenemos una muy buena madera, ¿no? Como que es en el caso de Europa, ¿no? De que hay pues su variedad de pinos que hay allá y tienen una mejor resonancia, ¿no? Y bueno, ahora último sí estoy utilizando, ¿no? Los violines que son de europeos, pero siempre lo tengo con cariño el violín con lo cual me inicié y le guardo pues un recuerdo único, ¿no? Con lo cual pues aprendí y para qué, ¿no? Acá igual en la confección del violín también hay muy buenos maestros, sino que acá lo que nos falta son las maderas, ¿no? Nada más, porque acá tenemos suficiente conocimiento, suficiente sabiduría para hacer los buenos violines. Exactamente, pero sí has dicho algo muy importante y es algo que yo aprendí mucho a tu lado. Eh, por si acaso, amigas, amigos, Chimango no concluye su repertorio con el violín peruano, con el violín andino, sino que ya ha aprendido otras maneras de tocar el violín en el mundo. Ahora toca un instrumento europeo, pero también interpreta cosas del otro mundo en ese violín, porque como maestro que es, le toca, y eso siento que es materia de copiar, de apropiarnos, eh, como buen maestro que es, está abierto a todas las otras musicalidades del mundo. Eh, Nos dice Ceci Eguiluz, que es nuestra querida directora del instituto, este, Chimango, ¿cuáles son los secretos de tu violín? Bueno, el secreto del violín es, en principio, ¿no? Siempre, pues, entregarle, ¿no? Hacia el espíritu de nuestros sapos, ¿no? Llevarlos ahí a los santuarios, ¿no? A las cascadas, ahí donde hay mucha energía, ¿no? Y en la cual impregnarlo, ¿no? De ese sonido maravilloso del agua, el sonido del viento, el bramar, ¿no? De los puquiales, ¿no? Que verdaderamente se impregnan en el violín. Entonces, aparte de hacer, siempre hacer pues, su jaiwa y su ofrenda, ¿no? Hacia nuestros sapos y pedirle pues que el violín pues suene, ¿no? Tenga una bonita melodía, tenga buen volumen y después curarlo bonito, ¿no? El alma, lo que es la parte del puente, ¿no? Y así mismo, todo para que, bueno, pueda tener pues bastante resistencia, melodía y dulzura, lo principal, ¿no? Porque el violín transmite nuestros sentimientos, ¿no? Es parte nuestro de uno mismo, ¿no? Porque al momento de ejecutar, pues, bueno, como se dice, ¿no? Somos un matrimonio, ¿no? Entre la persona que le ejecuta y nuestro violín, ¿no? Que es parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y el sentimiento de nuestro corazón lo transmitimos al ejecutar la música, ¿no? Tal es así cuando en momentos, ¿no? De la partida de un hermano mayor, de alguien, de un ser querido, ¿no? Se toca pues el Coca Quintucha, el Vida y Vida, el San Gregorio, ¿no? Músicas rituales, en la cual, pues bueno, ¿no? Lo tocamos llorando inclusive, ¿no? Porque transmitimos nuestros sentimientos, ¿no? Y envolvernos con, ¿no? Con la tristeza, ¿no? De ese momento, de los que están a nuestro alrededor. Como también en los carnavales transmitimos también la alegría, ¿no? Buscamos melodías en la cual, pues, los que no están a nuestro alrededor, pues, puedan divertirse, olvidar sus penas,
y fortalecer, ¿no? Lo que es la parte de su alegría, su integración con la comunidad. En parte también somos cómplices, ¿no? A veces de que ponen una pareja nueva, ¿no? Tanto la mujer, el hombre, ¿no? Que mediante el canto, la música, pues no se compenetran más y bueno, llegan a tener su hogar, ¿no? Y formar un hogar y igual también, ¿no? Por decir, cuando llega el bautizo del niño, o llega el Huapampa, o llega el Casaraco, o llega el Huasichaco, y el Huasichaco también es un momento muy especial en la vida del hombre andino, ¿no? ¿Cómo se llama? El logro de tener su casa propia. Entonces, hay unas melodías también muy hermosas, ¿no? En las cuales sus cánticos pues, evocan, ¿no? El logro de haber tenido, ¿no? Ya un hogar donde estar, donde pasar con su familia. Entonces, el rol del músico y la melodía del violín es muy importante, ¿no? Y hay momentos, inclusive en estos momentos que estamos pasando ahorita con lo de la pandemia, que la música es como un remedio espiritual, ¿no? Es una música ¿no? terapéutica, ¿no? Que realmente con una melodía, pues, bueno, pues olvidamos nuestras penas, o lloramos, pero lloramos de alegría, ¿no? De la dicha de estar todavía ahí, ¿no? Fortalecidos en afrontar este reto de sobrevivencia, Tania. Y para mí, yo lo considero particularmente, yo inclusive he buscado un refugio en la música, en mi violín, ¿no? En Tú este que momento. has perdido tanta familia en este tiempo. Me Sí, parece hermoso escucharlo de ti porque has perdido a papá, has sí, perdido a tías, has perdido a muchos familiares cercanos en este momento. Em, yo te quería agradecer una frase que vive conmigo en mi calidad de docente, cuando me decías de que un violinista se hace violinista solo cuando puede ser instrumento de su instrumento y que no tocabas tú para que te aplaudan o para que te llamen maestro. Maestro es aquel, me decías con mucho cariño y cuidado, maestro es aquel que se olvida de su importancia personal y una vez que ha tenido permiso del APU, permiso de Pacha Sirena, permiso de una caída de agua, porque la música para los andinos se nos viene del agua, una vez que has tenido permiso, no puedes servir a tu egolatría. Tienes que servir al pueblo dándole alegría y haciéndolo llorar como se debe hasta la última de sus gotas durante el momento de las despedidas. Decía el maestro José María Arguedas cuando describe la muerte de un danzante en su cuento famoso, La agonía del Rasuñiti, esa frase con la que hemos empezado esta entrevista. Tardará aún la mosca chiririnca que llega antes de la muerte. Cuando llegue aquí, nadie la va a escuchar porque voy a estar bailando. Entonces, como ya habíamos quedado, te voy a pedir que nos cuentes con tu violín cómo un danzante nunca muere. Mientras hay alguien bailando, mientras hay alguien tocando, es el mismo ejecutante de violín que nació hace muchísimos cientos de años, es el mismo ejecutante de la arpa, y en ese simpai que se hacen esas tres fuerzas que se encuentran, arpa, violín y el danzante con sus tijeras y su vibración personal. El danzante tiene las tijeras, que son dos pedazos de metal, el macho debajo, la hembra encima, y cuando las hace sonar, y que, como decía en una pregunta Sergio Villafuerte, Chequito, cuando las hace sonar, de hecho que hay que aprender, porque la tijera sí es un instrumento, cuando las hace sonar, lo que activamos es eh, el despertar de nuestros apus. Entonces, no hay muerte, no hay muerte para la gente del Ande y mucho menos para un violinista, un arpista y un danzante. Quiero pedirte que con tu violín nos lo cuentes. Quiero pedirte, ya sabes qué quiero pedirte, y quiero dedicárselo públicamente al papito de nuestra hermana del equipo de Mincaricui, queridísima en la institución, al papá de Milagros del Carpio, a papá Manuelito del Carpio, que ayer ha partido, que por favor se sirva
recoger en sus manitos esta, este convencimiento de que la muerte no existe, a través de tu violín. Y para todas ustedes, todos ustedes, disfrútenlo y le dedicamos también este pedazo de melodía del Ande a todas las personas que la han pasado duro despidiendo a alguien en esta temporada. Vamos, Chimanguito, entonces, con lo que un danzante llamaría la agonía, pero la agonía no está entendida como en el mundo urbano. La agonía quiere decir la fiesta de la preparación para hacerse semilla. Muchas gracias, muchísimas gracias, Chimanguito querido. Queremos leerte algunos comentarios que han ido poniendo nuestros espectadores en el Facebook. Hay uno de Edgar Zapata que dice: el trabajo que nos toca como maestros es hacer que los niños y niñas entiendan que sus cantos, sus músicas son y están llenos de sabiduría. Y nosotros no hagamos el papel de saber más que nuestros verdaderos maestros,
de los verdaderos maestros de nuestros pueblos. Todo pasa por escuchar, pero por escuchar con el corazón. Muchas gracias, Edgar. Te comparto también otro comentario de Lisette Carmen Salas, que fue para el Coca Quintuscha. Wow, agradecimiento total por el tema Coca Quintuscha. Música para el alma. Qué hermoso, qué privilegio escucharlo, maestro. Ahora vamos a invitar a nuestras amigas y amigos que nos están siguiendo, nuestras estudiantes, estudiantes queridos que nos están siguiendo, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Y mientras ocurre esto, yo quiero pasar a un tema un poco duro. ¿De qué manera la violencia lastima tu vida? La violencia que viviste entre los años 80, en tu caso, y que te obliga a salir de Coracora, de tu pueblo, no de Coracora, del Valle del Sondondo, y qué pasa con tu pueblo, qué repertorio nace entonces, qué pasa con la música, a qué nos ayudó en ese tiempo. Me encantaría que nos hables de eso, querido Chimango. Bueno, hermana Tania, esas épocas fueron bien duras, muy tristes, ¿no? Que calaron en nuestro corazón. Yo, bueno, tuve esa, ¿no? Esa dicha, ¿no? A veces muy lamentable de haber convivido, ¿no? La tristeza, todo ese peligro que había en esos momentos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, ¿no? Mucho un compromiso que tenía en el pueblo de Cotarusi, en Apurímac. Era un 15 de agosto y era el día 14, pues en la víspera, pues hubo un enfrentamiento, ¿no? De ambos bandos. Y qué más, ¿no? O sea, que nosotros como artistas populares teníamos que ahí amenguar sus penas, sus tristezas ante tantas muertes que ha habido, ¿no? Y ese enfrentamiento. Y bueno, pues, ¿no? Concientizarlos que la vida continúa, ¿no? A pesar de todos esos momentos difíciles, mirar, ¿no? ¿no? Como para un buen norte, ¿no? El de seguir dándole mucha fortaleza, mucha energía positiva a nuestros hijos, ¿no? A todos, a las generaciones que estaban en ese entonces muy jovencitos y llevarlos, ¿no? A buen puerto, ¿no? Porque, por cuanto eran momentos muy difíciles donde la vida no valía nada, ¿no? Que estamos, que te digo, ¿no? En medio, ¿no? De tres frentes, ¿no? Prácticamente, ¿no? La represión de los compañeros, como también los aguijeros, ¿no? Que hacían empezó agosto en ese entonces, ¿no? Disfrazándose de ambos bandos y engañándonos, ¿no? Con todo lo que es la parte, ¿no? Para poder, pues, no hacer uso de sus, ¿no? Malos hábitos, ¿no? En perjuicio de la comunidad. Y fueron momentos muy difíciles, pero nosotros como músicos teníamos que desplegar todo nuestro conocimiento, ¿no? De dar tranquilidad, paz, inclusive nuestros conocimientos, de el haber adquirido el uso de las plantas medicinales, el uso, ¿no? De determinados animales para poder calmar, amenguar sus penas, ¿no? Porque había personas que hasta le daban, pues, no, paros cardíacos, se quedaban, pues otros, no, le daban como parálisis, otros quedaban muy marcados, ¿no? Entonces, no, teníamos que hacerle como una limpieza, ¿no? De darles una paz, ¿no? Porque eran momentos muy fuertes, ¿no? Y a veces teníamos que venir pues a pie, ¿no? A veces 2, 3 días caminando, ¿no? Yo me recuerdo que me vine ahí a las alturas de Abancay, desde Chalhuanca, ¿no? Subiendo por las alturas de Tintay, Lucre, ¿no? Y para un compromiso acá por la zona de Pampacangayo, ¿no? Ucha, que llegué pues en 3 días y medio, llegué a ese compromiso, igualito, ¿no? También, ¿no? Eran momentos muy difíciles y la responsabilidad que teníamos de por medio, ¿no? Porque el hombre andino se caracterizaba de no doblegarse, ¿no? Ante estas situaciones que había, ¿no? Porque normal, ¿no? Ellos con el dolor de su corazón seguían pues ahí, ¿no? Con lo que era parte de su festividad tradicional de su pueblo, ¿no? De lo que lo identificaba.
y de repente no desplazarse o no poder, ¿no?, explayar su alegría como debería ser por todos los momentos que se está viviendo, y razón por la cual pues nosotros los músicos éramos pues los calmantes, ¿no? Los que le daban la paz espiritual, ¿no? Con nuestras músicas, y bueno, pues adherir, ¿no?, a sus sentimientos, ¿no?, a todo lo que estaban viviendo. Y la verdad que fueron momentos muy difíciles, y luego viniendo acá a la capital, igualito, ¿no? Con todas las cosas que se suscitaban, no sabíamos cómo iba a ser el amanecer, el anochecer acá, ¿no? Porque tantos atentados que había y tantas cosas, ¿no? Los cochebombas y tantas cosas que hubo. Verdaderamente, ¿no? Nuestros hermanos de las diferentes comunidades buscaban un refugio, ¿no? De poder también jugar sus tristezas, sus penas con la música, y en parte nuestra, gracias a la enseñanza de nuestros grandes maestros, pues éramos, ¿no?, unos hermanos que le transmitíamos, ¿no?, la paz, ¿no?, de darle en estos momentos difíciles. Y Chimanguito, sí, y ¿tú recuerdas algún tema que se tocaba en ese tiempo para darnos un poquito de paz u ofrecernos un pretexto para llorar todo lo que estábamos juntando adentro de nuestros cuerpos? ¿Tú te acuerdas de algún tema de ese tiempo? claro, el vida y hay vida, el ofrenda, ¿Nos lo ¿no? podrías tocar? El ofrenda sería mucho Sí, pedir. claro, ya encantado. Wow, eso fue ofrenda. Y hablando de ofrendas, y esto lo tiene que saber quien nos escucha, Maestro Chimango ha dicho de que no solo se dedica al violín, un maestro no solo se dedica a su música, sino a ser una persona referencial de ética, de salud, aprende de plantas medicinales, de servicio, de callarse sus méritos, aprende este, también de ofrecer otras cosas que la vida le ha enseñado. Y entre las gracias de Chimango, más que gracias, las cosas maravillosas que cultiva está el hecho de ser ofrendante para la tierra también. Eh, no es fácil ir a pedir permiso para
tocar violín y no es fácil pedir permiso para ser danzante de tijeras. Durante mucho tiempo les han dicho que son danzas demoníacas, era lo que pretendía la gente durante el tiempo de la colonia, cuando todavía no llevaban el traje que ahora llevan. A toda manifestación artística nuestra, o a las que ya aparecían recientes y recién mestizas, tratar de desaparecerlas porque su fuerza era muy contundente para seguir con su proceso de colonialización, de colonialismo, ¿no? Pero nuestra música nos ha hecho resistente a esas cosas. Yo quiero preguntarle lo último, antes de que alguien quiera hacer más preguntas. Eh, Quiero preguntarle, ¿por qué decidió Chimango eh, dictarle clases de violín no solo a otros miembros de su familia, hasta su nieta Valentina de 5 años ya toca violín, sino a otras personas, muchos niños y jóvenes y se han formado, niñas y jóvenes se han formado con él y él a veces ni siquiera les ha cobrado, cuando buenamente le hacen un servicio, le hacen un AINI económico, lo recibe, pero no es su interés. Chimango, ¿por qué decide ser profe de violín, aunque no te paguen por eso? ¿Por qué? Bueno, Tania, la labor principal de un maestro verdaderamente es dejar, ¿no? Los conocimientos, ¿no? Transmitir, ¿no? Los conocimientos que hemos adquirido de nuestros hermanos mayores a las nuevas generaciones para que esto perdure a través del tiempo, ¿no? Porque nosotros somos pues, solamente pasajeros en el camino, somos aves de paso y no queremos ser egoístas del haber aprendido tantos conocimientos, claro, con muchos sacrificios, ¿no? Penurias, al haber pasado frío, calor, tristeza, alegría, cólera, a veces noches interminables sin dormir, ¿no? Y a veces el frío mismo, ¿no? Y tantas cosas que ocurren a través de las diferentes festividades a las cuales hemos asistido y bueno, pues no hemos dado la alegría al pueblo y esos conocimientos, ¿no? De los cánticos, de las danzas, de la música, pues queremos dejarlos, ¿no? A las nuevas generaciones. Sabemos que a veces hay hermanos menores que no tienen de repente, ¿no? Las condiciones económicas, ¿no? Para poder matricularse en una escuela o tener un maestro que les pueda enseñar cómo debe de ser, ¿no? De repente así un maestro de escuela, de conservatorio, tantas cosas, ¿no? Entonces, nosotros, de repente la misma situación que hemos vivido, ¿no? Nos obliga, ¿no? De dar, ¿no? De lo poco que tenemos, pero con mucho cariño, ¿no? Entonces, Mm. pienso que a veces todo esto da vuelta, ¿no? Entonces, y ya llegará el momento de que, bueno, pues nosotros también dejemos de estar de repente en las plazas, en los escenarios, y la mejor alegría es pues, formar nuevos semilleros, ¿no? Que continúen esta tarea, el de difundir nuestras danzas en los diferentes escenarios, tanto de acá del Perú como también a nivel internacional, ¿no? Porque hoy por hoy hay muchas generaciones que lamentablemente a veces, y ahora peor se ha acentuado, ¿no? Hay mucha carencia económica, hay niños, talentos que realmente a veces no tienen ni un violín y yo, en forma desprendida, a veces consigo unos violines así, mediante amistades, violines pequeños de un medio, de 3/4, de un cuarto, y les digo, pues no, inclusive la mitad, ¿no? Les digo ya, con el fin de que aprendan y el día que, bueno, pues ya, para mí el mejor logro, el mejor agradecimiento es que sean buenos, no, buenos discípulos y que algún día también lleguen a ser maestros, ¿no? Pero siempre con la disciplina de por medio, el respeto por medio, el dar ofrenda a nuestros santuarios sagrados, a nuestros, ¿no? A nuestras huacas sagradas, el agradecimiento, ¿no? Y lo principal, ¿no? El respeto, ¿no? Hacia nuestro prójimo y el compromiso de servir a nuestra comunidad, Tania. Eso es lo principal. Para mí sería la mejor remuneración, ¿no? El querer a su pueblo, el sentirse orgulloso de sus raíces, ¿no? Y fortalecer su identidad cultural. Y tan igual, ellos también igual, con las nuevas generaciones que vienen atrás, igual también los inculquen, ¿no? Entonces, esa es la principal tarea, ¿no? Como decía el maestro Jaime Guardia, que tuve también el gran honor de compartir escenarios con el maestro Jaime Guardia, con el doctor Raúl García Zárate, vimos Florencio Coronado, que no, el candidato muy joven me dijo que
niño joven aprende, pero todo esto tienes que igual transmitirlo, ¿no? O sea, no como un AINI, ¿no? Como este, ¿no? Comprometer a las nuevas generaciones para que sigan este camino que a veces es bastante sacrificado, pero nos sentimos muy orgullosos porque el mejor pago, el mejor tributo es el aplauso, el aliento, el contactarnos, ¿no? Con nuevas amistades que verdaderamente pues, valoran lo nuestro y nos fortalecen, ¿no? Con sus alientos, ¿no? Y ese es el mejor, que te digo, reconocimiento que podemos tener, aparte de lo que tenemos unos reconocimientos que solamente son papeles, ¿no? O sea de la UNESCO, sea del Ministerio de Cultura, o sea de diferentes entidades. Solamente nosotros, Y eso quería decirte, perdona la interrupción, Bill, pero un hombre como tú también come, también gasta, y en un sistema hecho a la medida del dinero también tiene necesidades económicas, como todos. Los reconocimientos deberían ser en este país pecuniarios y los estudiantes tendrían que comprarse el pleito de meterse a profundidad a conseguir que se haga política el hecho de que nuestros maestros populares eh, tengan una remuneración del Estado que les permita una vida digna. Miren, yo sé que Chimango no hace las cosas que hace por esto que les estoy diciendo, pero bien las haría de manera más tranquila y mejor si es que le asegurásemos ese medio de sobrevivencia digno. Es tarea pendiente del Estado. Y ustedes, estudiantes, y ustedes, público que me escuchan, tenemos que hacer algo para que estas personalidades de nuestra tierra tengan esa, no ayuda, ese reconocimiento digno y mínimo a todo lo que han dado a la cultura peruana. Dicho esto, yo quiero ya empezar a despedirme con una última curiosidad que tiene que ver con por qué las tijeras, qué simbolizan las tijeras. bueno, las tijeras, en lo que es en la interpretación de la danza de tijeras, juegan un rol muy importante, ¿no? Las tijeras en los inicios, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, eran pues los lactirumi, ¿no? Las piedras planas que había en los ríos y en la cual pues los danzantes de esa época, por lo que practicaba el danzante en su pastoreo de sus camélidos, ¿no? Lo tocaban, ¿no? Y después ya cuando llega ya a España, ¿no? O sea, en la colonización, ya pues, ¿no? Vienen, ¿no? Con el acero y entonces ya los primeros fabricantes de ¿no? Los herreros, pues comienzan a hacer prácticamente es un instrumento, ¿no? Las tijeras, ¿no? En la cual uno es grave, el otro es agudo, ¿no? Y por la cual el grave es el macho y el agudo es la hembra y en forma conjunta pues brotan un sonido, ¿no? Que lleva el compás, ¿no? Del arpa, del violín, ¿no? En lo que es la parte de desglosar la parte de las diferentes secuencias, ¿no? Inclusive de ahí lleva un rol muy importante, ¿no? Como de un director de una orquesta, porque al trío que está, que es el arpa, el violín, el danzante, mediante la seña, la tijera o un sonido muy particular que ellos emiten para hacer los diferentes cambios de secuencia en secuencia, porque ahí no entra lo que es la parte de como expresarse no verbalmente, sino que con el sonido del cambio de las tijeras es un sonido muy particular y lo cual lo tocaban solamente eh, haciendo girar con el dedo pulgar, ¿cómo se llama? La tijera que emite el sonido grave al macho, con eso se hacían los cambios, ¿no? Del Hualpabaja y al Tipac Tipac, al Pampa y Caballo, al Eraste, al Chucchungui, al Mala Vida, y tantas secuencias, igual también para el zapateo, igual, ¿no? Eran melodías que eran propias de las tijeras y razón por la cual la tijera también, aparte que se hacía también una curación, ¿no? Se le hacía pues un ritual, ¿no? Colgar durante 3 noches, 3 días en las cascadas, ¿no? Para que se pueda impregnar del sonido de la pacha, ¿no? Del agua y aparte, ¿no? La energía de nuestros sapos, ¿no? En este caso de nuestra zona, pues el guamanrazo, el razubilca, el jaruarazo, ¿no? Entonces cada apu siempre pues impregnaba y como que también estas tijeras que tenían un poder muy fuerte, ¿no? En el caso incluso, ¿no? De cuando había así
males que le chocaban, pues, ¿no? Al cargonte, a un determinado seguidor, ¿no? En la familia ahí de la danza de tijeras que expectaban en la Tipanacu, ¿no? Entonces se hacía, pues, ¿no? Un remedio, ¿no? Un remedio que solamente conocemos los músicos, ¿no? Juntamente con el polvito que bota del pez de la cerda del violín, con la llave del arpa y ¿cómo se llama? Con lo que es la parte de las tijeras, ¿no? Entonces en una copa se prepara, pues, un remedio y se le da de beber y como por arte, ¿no? De la bendición de los apus, pues el que estaba enfermito, pues tomaba fuerzas, ¿no? Bastante positivas y muchas energías y seguía en el camino, ¿no? De alentar, ¿no? A los artistas. Y razón por la cual, ¿no? Y también hay muchos danzantes que eran especialistas en tocar las tijeras, ¿no? Porque como en todo instrumento, ¿no? Tenían su propio estilo. Y la verdad, Tania, una conversación muy amplia por desarrollar de repente a futuro sobre eso que es la parte de Creo la que danza. contigo tenemos una deuda de 7 capítulos más, ¿no? Toda una cátedra. Así que así será, así tiene que ser. Sí, pues viajamos por solo la epitelia, la parte de arriba, la pielcita de todo este mundo en esta tarde y de vuestra mano, amigas y amigos. Pero en verdad nuestra cultura tiene muchísimas profundidades que les invito a empezar a compartir, a empezar a explorar, a empezar a investigar. Cuanto más se mete uno en la cultura del Perú, en su cultura popular tradicional, uno se da cuenta que, por ejemplo, no hay tema musical que se toque por tocarse, sino que tiene que ver con una ética, con unos principios, con una manera de estar en el mundo. Y, por ejemplo, esto de las tijeras, a mí me enseñaron, y lo sé por Chimango, que no es fácil, pero que es un sistema hermosísimo de comunicación también con las montañas, y se le danza al agua, se le danza al agua, de donde se viene toda música, todo fluido, toda armonía. Son las venas de Pachamama, si no me equivoco, Chimanguito, el agua, ¿no? Y entonces, cuando activamos la tijera, activamos un sonido masculino y femenino que va a despertar la alegría y la sabiduría de los apus que siempre nos están hablando, pero al despertarlos vamos a hacer una conexión, una conversación entre ellos y nosotros, por eso que les ponemos coquita, porque toda vez que conversamos con alguien, usamos coquita. Queremos leerte los comentarios que vienen para ya ir despidiéndonos. Este, Chequito dice, como en pregunta y comentario también, si también para ti es difícil encontrar a jóvenes que se interesen por el folclore y la tradición oral. Miluska Cervantes nos dice, qué hermosa melodía que calaste el alma. Gracias, maestro. Me imagino de la última que has tocado. Y nuestro director, Richard Suárez, dice, gracias, maestro. Nuestra música se combina con las montañas, los ríos y el silencio. Nuestros Andes se llenan con la música. Y a Richard, que nos había preguntado un poquito hacia atrás, que les comentases alguna anécdota con José María Arguedas, le recuerdo que nos has contado ya que solo lo has conocido en la Universidad Agraria de un apretón de manos personalmente. Quien lo conoció más fue don Máximo Damián, pero que sin embargo José María Arguedas ha inspirado mucho de lo que haces y de hecho tienes un espectáculo para él. Eh, Chimango querido, ¿te es difícil conseguir jóvenes que estén interesados en la ejecución de la danza, la ejecución del violín andino? Y bueno, Tania, no es tan difícil. Creo que a veces los trabajos que hemos realizado, bueno, son la mejor prueba, ¿no? De lo que nos hemos esforzado, ¿no? En aprender y difundir todas estas sabidurías de nuestros hermanos ¿Y les mayores. interesa a los jóvenes Sí, por aprender? ejemplo, sí, bueno, tal es el caso que hay inclusive compañeros, ¿no? Que de diferentes, que participan en diferentes obras teatrales, ¿no? Que son parte de unos colectivos culturales
que, bueno, ¿no? Que trabajan a la obra de José Miguel Arguedas, como también de César Vallejo, de tantos hermanos, y Y que ellas se han aprendido tu capitalizan, ¿no? violín. Sí, y vienen, ¿no? Inclusive del conservatorio han venido varios compañeros y a pesar que tienen la destreza, ¿no? De ejecutar el violín, pues carecen del conocimiento de lo que es la parte de las melodías, netamente, ¿no? Que identifican al ande, o que también es lo que es la parte de la integración con la música afro también, ¿no? Porque también tuve la dicha de Los conocer al maestro, atajos de negritos, ¿no? claro, con el maestro Amador Bayumbrosio, que tuvimos pues, unos momentos pues, muy fuertes, ¿no? De convivencia, de poder intercambiar, ¿no? Las músicas del zapateo, del atajo y también de la fiesta del agua, que es un parecido, ¿no? Porque Exactamente. son ritmos muy parecidos y entonces hay muchos jóvenes y me siento muy alegre, muy reconfortado, porque pienso que todavía tenemos muchos artistas, futuros artistas, que cuidarán este conocimiento que los Y hemos hay mucha adquirido. danzante, ¿no? Ahora mujer de tijeras, porque antes era como no, estaba prohibido. Pero yo siento de que los tiempos van madurando, van cambiando, van integrando, y ahora veo con mucho orgullo a muchas mujeres, ¿no? Palomita, por ejemplo, la conozco por ti. Sí, ahí está Palomita, está Torbellina de Mayo Luren, está Guerrita Cora Cora, excelentes bailarinas que no tienen nada que envidiar a los varones porque No, tienen excelente física y para qué lo principal, la disciplina y el respeto, ¿no? Y bueno, han, que te digo, asimilado bastante los consejos que le hemos dado, ¿no? Durante las giras que hemos tenido y para nosotros es como una hija menor, una familia más y razón por la cual pues, nos sentimos orgullosos de sus logros, ¿no? Y tal vez así que estamos en unos proyectos, inclusive, ¿no? De dar clases, ¿no? Así a las jovencitas, ¿no? Que quieren aprender la danza de las tijeras y como también a los niños, ¿no? En forma, ¿no? Por lo que es la parte el único alegría, el único aliciente será pues de que sean unos buenos alumnos disciplinados y continúen estas tareas, lo cual pues nosotros lo hemos aprendido con bastante sacrificio, pero que nos ha dado muchas alegrías, muchos logros y todo esto repercute en la imagen de nuestra querida patria, ¿no? Porque el principal ganador es nuestro querido Perú y nos sentimos muy honrados de haber pisado escenarios bastante fuertes, ¿no? Como te comento, ¿no? De Brasil. Japón, China, Taiwán, Hungría, Sí, Estados Unidos, Polonia, todo Latinoamérica, Chacopane 2013, ¿no? sí, eventos muy importantes y en la cual hemos tenido grandes reconocimientos de grandes potencias, ¿no? De lo que es la parte de la cultura, ¿no? A nivel mundial, ¿no? De la parte de los asiáticos, ni hablar de los rusos, los mexicanos, ¿no? Son potencias, ¿no? Que nosotros íbamos una delegación de 6 personas y ellos venían de 50, 60, toda una artillería completa, Y incluido con ustedes su carne. pagándosela muchas veces. Y Nuestro también, Estado tiene que aprender a ser humilde y reconocerlos como maestros. Y estoy segura de que quienes se están formando como futuros docentes eh, van a hacer que eso se cumpla y se haga política para empezar haciendo de que sus niñas y niños estén en contacto permanente con estas manifestaciones culturales y no solo con aquello que dicta a veces la currícula, ¿no? Chimanguito, yo quiero con penita ya ir despidiendo esta nuestra junta. Mira qué rápido se pasa el tiempo. Agradeciéndote muchísimo el haber aceptado estar con nosotros hoy día, nombrándote nuevamente maestro, honrando esa tu pedagogía, esa tu manera de enseñar, esa tu vocación docente y contándole a la gente que una vez nos compartiste de que en el tiempo siempre hay momentos en donde uno entierra a sus seres queridos, pero a veces le toca, como tocó mucho entre el 80 y el 2000, enterrar pequeños, enterrar criaturas. Y un género que se estaba perdiendo en los 80 se reaviva porque era tal la cantidad de niñas y niños que para el hombre del Ande no es chiste que se mueran.
Y no es verdad que, ay, uno tiene 100,000 hijos para que no le duela tanto si se mueren 500, la mitad de ellos, ¿no? Eso es una mentira. De todo lo vivido y hablado y compartido contigo y otros hermanos de la montaña, sé cuán difícil es despedir a un hijo o una hija. Y en este tiempo, amigas, amigos que nos están escuchando, nos están viendo, reaparece un género, el Huahuapampai, el género del entierro a criaturas. El Huahuapampai no se toca para llorar, el Huahuapampai se toca para hacer dormir a la criatura tan profunda y tan deliciosamente que no se vuelva a despertar en este plano de la existencia, sino ya en la casa de su real ser de luz donde están los apus y el vientre de la tierra. Entonces el Huahuapampa y se toca para que no se despierten más, sino entiendan su nueva condición. Y a nosotros, por supuesto, nos hace llorar porque tenemos que sacarnos esa tristeza de encima para ojalá poder seguir criando con alegría a los que vienen después. Yo quiero pedirte, Chimanguito, vamos, cuando te pedí una canción para elegir, para hablar de ella y presentarnos, eh, elegiste esta y me la enviaste. Pero quiero pedirte a ti que toques uno y despedirnos con la que tenemos en el videíto, pero en vivo, tocar unita. ¿Te animas por un Huahuapampai? Y antes del Huahuapampai, ¿te gustaría decir algo más? Algo que no te haya preguntado, que te gustaría que te pregunten para despedirnos ya, agradeciendo a todas, a todos los que esta tarde nos han seguido y por supuesto a ti, a quien tuvo el acierto Javier Corcuera de poner como uno de los protagonistas de su película Sigo siendo, Kachkaniragmi. ¿Alguna cosa que quieras que te pregunte? ¿Alguna cosa que te encantaría decir? Bueno, Tania, reiterarte los agradecimientos y a la institución no educativa de Sunchik y agradecer, ¿no? A nuestro divino creador, al Ser Supremo, a nuestros apus, dioses tutelares andinos, por todavía darnos esta fortaleza de seguir, ¿no? Bregando y estar batallando, ¿no? Con esta pandemia que nos aqueja y que verdaderamente saldremos adelante, ¿no? Sabemos, ¿no? Que a veces ha habido muchos compañeros, hermanos, amigas que se nos han adelantado, pero hay que seguir siendo fuertes, hay que seguir resistiendo, así como el movimiento del taquionjo y no de nuestros ancestros y que hasta ahora perdura. Y la verdad, ¿no? Un mensaje y agradecimiento a los verdaderos grandes maestros que están, ¿no? Desempeñándose en los diferentes campos, que tomen a conciencia lo que es y que verdaderamente formen una cantera nueva, ¿no? Que verdaderamente pues a futuro puedan transformar nuestra patria, nuestra querida patria, que tanto lo queremos y verdaderamente no ellos puedan tomar este rol, ¿no? De maestro, ¿no? En toda su amplitud, en toda cosa muy integral. Y bueno, reiterando los agradecimientos, vamos a tocar este tema de lo que es la parte de Cachicanirajme, el ritual, la ofrenda hacia los sapus, y después el Huapampa, ¿no? Una música que nos identifica con la partida, ¿no? De acá del espacio terrenal hacia su morada eterna de los pequeñitos, de nuestros guaguas, pero que serán pues nuestro ángel guardián desde donde se encuentren y que nos darán pues mucha fuerza, mucha vitalidad en el paso de este camino de la vida y que verdaderamente, Tania, sumando fuerzas, dejándonos de egoísmos, hay muchas tareas por continuar y como muy bien le dice la profecía, el título de la obra que se hizo con el maestro Javier Porpera, Cachcanchicrasme, aún seguimos, pero claro, Cachcanirasme en lo que es parte singular, pero en plural, Cachcanchicrasme, ¿no? Y hay muchas ancharas meruana cachcan, anchayam que las meruana cachcan, con mucho cariño y agradecido, Tania, y esta música con mucho cariño para todos ustedes. Añay, son joyo kumanta pacha.
Ha sido una emisión más de Mincaricui. Gracias a ustedes que están por ser los hombres puente, las mujeres puente que llevarán el mensaje de nuestros maestros a su comunidad. Nos despedimos del gran Andrés Chimango Lares con nuestro corazón agradecido. Joktupananchis kama ñañachaykuna torachaykuna, añay sonjoy ukumanta pacha. Tupananchikama. Y ahora sí nos vamos con el videíto. Check it out,